Que les bendiga. Me da mucha emoción de verlos después del campamento, ver nuevas caras, ver nuevas caras. Y si me acompañan, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y te pido que me acompañes. Cada uno de ustedes ore en su lugar, lo que el Señor les ponga en su corazón, ¿sí? Padre, venimos delante de ti en esta noche, Señor, agradeciéndote porque tú has sido bueno, porque tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios lleno de misericordia y de amor. Te pedimos, Señor, que en esta noche tú te presentes ante nosotros en este lugar, que sea tu palabra eterna y santa la que hable en nuestros corazones. Oh Espíritu Santo, tú eres el único que puede penetrar cada corazón hasta lo más profundo. Señor, no es mi boca, no es mi palabra, sino es tu Espíritu Santo el que puede redarguir de pecado. Señor, muévete en esta noche, habla a través de tu palabra. Señor, sella mis labios, que no sea mi palabra hablando sino la tuya. Padre, prepara cada corazón que está en este lugar para que pueda irse, Señor, con lo que tú deseas hablarles. Todo esto te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si me acompañan, vamos a leer. Voy a estar leyendo la NTV, Nueva Traducción Viviente. Y vamos a estar leyendo 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16. Si están ahí, indíquenme con un amén. Amén. Todavía yo creo unos que lo están buscando. Me da gusto verlos con sus Biblias de papel. Estaba platicando con la hermana Dolores, después del campamento. Tuvimos un tiempo con ellos. Ay, gracias. Y nos decía lo importante que era que aprendiéramos a cargar nuestra Biblia de papel, a leer la palabra de Dios en una Biblia de papel, porque fácilmente el Señor puede decirte: ve a este pasaje, a este lugar, y rápido vas. Y en el teléfono pueden haber distracciones y es difícil llegar de un lugar a otro, te tardas más que una Biblia de papel. Así que me da gusto verlos con sus Biblias. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Voy a leerlo una vez más. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Y no sé cuántos de ustedes les ha pasado que hay algo que quieren y hay algo que desean y lo quieren 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 y lo quieren. Por ejemplo, a mí me pasó que yo quería tener una carrera. Y después quería tener una maestría. Y cuando estoy en el día de graduación de mi carrera o de mi maestría, sucede que cuando me dan el diploma, era así como que, ya, por esto estuve sufriendo tanto tiempo y por esto, así se siente tener este diploma. No sentía nada. Entonces no sé a cuántos les pasa que hay algo que deseas y lo quieres y lo buscas, pero hasta que por fin lo tienes, te das cuenta que era más tu deseo. Y cuando ya lo tienes, pierdes el asombro. Cuando ya lo tienes, pierdes el encanto y el interés por eso.
Y el día de hoy voy a hablar acerca de los peligros de la familiaridad. Los peligros de la familiaridad. Y estamos hablando de encuentros con Jesús en esta serie. El versículo con el que comenzamos, el apóstol Pablo dice que ellos habían dejado de evaluar a otros de un punto de vista humano, porque incluso al mismo Jesús, pensaban acerca de él solamente de un punto de vista humano. Pero hubo un momento en el que la forma en la que veían a Jesús dejó de ser humano, solamente el punto de vista humano, y ahora lo conocían de una forma distinta, ya no con el simple punto de vista humano. Y el peligro de la familiaridad es que puedes perder la devoción y el respeto cuando algo es demasiado familiar para ti. Vamos a leer Juan 12, del 2 al 8. Juan 12, del 2 al 8, si me lo pueden poner por favor en la pantalla. Juan 12, 2. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta estaba sirviendo la comida y Lázaro estaba entre los que comían con él. Siguiente versículo. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo y le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, recuerden que Lázaro, María y Marta eran hermanos y eran amigos de Jesús. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, le dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió: déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Así que aquí tenemos dos personas muy distintas. Tenemos primero a María, que era amiga de Jesús. María, hermana de Lázaro, el que había muerto y que había resucitado. María. Y tenemos a Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos. Sabemos que él traicionó después a Jesús. Y ambas personas eran muy familiares con Jesús. Imagínense, María era su amiga. Entonces, tanto los discípulos como sus amigos conocían a Jesús abajo de la plataforma. Conocían a Jesús cuando toda la gente se iba y él estaba cansado. Conocían a Jesús cuando tenía hambre. Conocían al Jesús que dormía. Conocían al Jesús que comía. Ellos estaban familiarizados con Jesús en lo íntimo. Pero cuando leemos esta parte que es al final del ministerio de Jesús, después de esos 3 años, ya era pronto el tiempo en el que él iba a ser traicionado y entregado. Jesús recibe este perfume por parte de María, su amiga, pero Judas olvidó todos los milagros que había visto. Judas olvidó todas las enseñanzas donde Jesús había hablado de los misterios del reino de Dios.
Judas, el discípulo, había olvidado que este Jesús, al cual estaban ungiendo los pies, había levantado de entre los muertos a Lázaro. Judas estaba demasiado familiarizado con Jesús, que cuando alguien viene y muestra devoción a Jesús, dice, es que no hay que darle tanta devoción. Judas estaba tan familiarizado al grado que perdió el respeto y la devoción por Jesús. Y por el otro lado tenemos a María, la hermana de Lázaro, que era amiga de Jesús, y el perfume que ella derrama es un perfume que tenía el costo de un año de trabajo. Que todo un año trabajes solamente para comprarte un perfume y ese perfume lo entregues a los pies de Jesús. Aunque ella era familiar hacia Jesús, había una devoción excepcional hacia Jesús, aunque fuera su amiga. Ella evaluó a Jesús de un punto de vista muy distinto al que Judas había evaluado. Judas había evaluado a Jesús con un punto de vista humano. Y la serie se llama Encuentros con Jesús. Y cuando hablamos de encuentro, cuando escuchamos la palabra encuentro, a menudo pensamos en eventos de una sola vez. Encuentro, un campamento. Encuentro, una conferencia. Encuentro, un evento que toma lugar un solo día. Un encuentro cuando podemos pensar cuando Jesús se encuentra esa única vez con la samaritana. Encuentro cuando Jesús se encuentra esa única vez con Bartimeo el ciego. Encuentro esa única vez que Jesús se encuentra con la mujer adúltera que está a punto de ser apedreada y le dice, vete y no peques, pero ellos ya no te juzgan. Y cuando pensamos de encuentro, ¿verdad? Que solamente pensamos eventos de una vez, encuentros de una sola vez. Y el error es que nosotros mantenemos esta expectativa del encuentro de una sola vez al año. Venimos de un campamento donde ciertamente nos encontramos con Jesús, nos encontramos con el Espíritu Santo y nos encontramos con el Padre. Pero pareciera como que el Jesús que leemos en nuestras Biblias, en nuestra casa, pareciera que el Jesús que nos predica en los domingos se ha convertido tan familiar y tan conocido que ha perdido el encanto. Pareciera que el Jesús que nos predica en los domingos, en las mañanas, en los discipulados, perdió el encanto. Pareciera que el Jesús que nos predica en los miércoles ha perdido el encanto y ese para nosotros no es un encuentro. Quiero que leamos Mateo capítulo 13, versículo 53 en adelante. Mateo 13, 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Pero cambió el punto de vista. Ellos estaban maravillados porque él estaba hablando acerca de los misterios de Dios. Él estaba trayendo revelación de Dios con lo que enseñaba y era algo que no habían escuchado jamás. Había abierto sus ojos acerca de lo que decían las escrituras. Pero en el momento en el que están maravillados con la revelación de Jesús, cambian su forma de ver las cosas y cambian su enfoque a las siguientes preguntas. ¿No es este el hijo del carpintero?
¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿A qué se refiere eso? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Otra versión dice: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su pueblo y entre su propia familia. A pesar de que Jesús estaba trayendo revelación del cielo, there's a shift, hay un cambio. Y ellos comienzan a ver todo con el punto de vista humano. Y retrocedieron. Y tú y yo tenemos dos opciones nada más. O nos maravillamos de lo que el Señor está hablando a nuestra vida, incluso a través de alguien de quien somos tan familiar, y escuchamos y recibimos, o retrocedemos y decimos: sí, pero yo lo vi que tenía hambre el otro día, sí, pero yo lo vi que esto, sí, pero yo conozco a su familia, yo sé de dónde viene. Y tenemos dos opciones. Y estas personas eran del lugar donde Jesús había crecido, y ellos decidieron retroceder y ver a Jesús por la familiaridad. Redirigieron su enfoque hacia la familiaridad para minimizar lo que Dios estaba haciendo. Y el siguiente punto que quiero tocar, el primer punto que toqué, es el peligro de la familiaridad. Te hace perder la devoción y el respeto. Y el punto número 2, lo que te puede robar la falta de devoción por la familiaridad. ¿Qué cosas te puede robar? Si tú dices: bueno, creo que yo estoy en ese punto. Mateo 6, 5 y 6. Mateo 6, 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús, aquel que dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, estaba maravillado y sorprendido de la incredulidad de ellos. Y dice la palabra que él no pudo hacer suficientes milagros en ese lugar porque ellos decidieron retroceder y verlo con un punto de vista humano. ¿En qué áreas de tu vida hay incredulidad donde tú retrocediste en el día a día y Dios dejó de hablar a tu vida porque decidiste ver las cosas tan familiares? Un día me tocó escuchar una plática hace mucho tiempo. Estaban hablando: no, es que esta persona vino y me dijo: ay, están hablando en lenguas y esto. Y yo dije: ay, pues si eso pasa en mi iglesia todos los domingos, ¿de qué te asombras? ¿Qué de especial en eso? Tenemos la oportunidad de retroceder y hacernos incrédulos por la razón que quieras. Si me pudieras ayudar con el piano.
Vamos a leer Judas, capítulo 1, versículo 1. Y este Judas del que vamos a hablar no es Judas el que traicionó a Jesús. Este Judas era hermano de Jesús. María había tenido otros hijos. ¿Recuerdan que lo leímos? Se mencionan los hermanos, pero ellos eran hijos de María y de José, ¿sí? Entonces este Judas, también Santiago, lo vemos en la Biblia, hay un libro para Santiago, hay un libro para Judas, estos eran hermanos de Jesús. Judas 1:1. Voy a leer la NBI. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Aquí no veo que Judas esté diciendo: Judas, el hermano de Jesucristo, Judas, el hermano del Mesías, Judas, el hermano de Jesús. Dice Judas, siervo de Jesucristo. Y hermano de Santiago. A los llamados que son amados por Dios el Padre y guardados por Jesucristo. Y ya estoy por terminar. Y hubo un momento en el que nosotros todavía no llegamos porque se ponchó una llanta y nosotros tuvimos que regresar al paso por la llanta y luego tuvimos que regresarnos a donde estábamos. Y ustedes llegaron un tiempo antes y comenzaron a hacer algo y comenzaron a preguntarse en el campamento: ¿qué expectativa tienes que Dios haga en este campamento? ¿Qué expectativa tienes que Dios haga aquí en este campamento? No sé qué dijeron. Y la verdad es que miren, en el campamento éramos 50 personas. No soy buena para contar, pero no sé cuántos seamos aquí. Y lo bueno es que hay una expectativa de que Dios haga algo en los eventos. Y yo creo que así como Jesús no pudo hacer milagros por la incredulidad de muchos, creo que en los eventos Dios obra de formas sobrenaturales porque viene tanta fe y tanta expectativa, pero solamente es para ese evento de ese día. Tu fe alcanza para que Dios haga todo eso en ese único evento de ese día. Y tristemente regresamos a nuestra realidad. No quiero decir triste realidad porque yo no sé para quién es triste su realidad. Regresamos a nuestra realidad. Y quiero preguntarte: ¿dónde quedó tu fe de la expectativa que dijiste que tenías que Dios iba a hacer contigo? ¿Dónde quedó la fe de la expectativa que tenías de que Dios te hablara? Y mi pregunta para ti es: ¿por qué es que para los campamentos podemos juntar a 50 o más personas, pero para un viernes de Elévate no vienen tantas personas y no hay ese interés por venir aquí a un Elévate? No se hacen tantos cambios para asegurarse que estén aquí el viernes. ¿Por qué la expectativa cambia para ver qué va a hacer Dios en tu vida? Ahora irnos de Elévate a irnos a tu casa. Probablemente en Elévate estabas: híjole, sí, voy a ser el primero en llegar a las predicaciones y me voy a sentar y voy a poner atención y nada me va a distraer. Pero cuando estás aquí, ¿tienes la misma expectativa y tienes la misma actitud y el mismo espíritu? ¿En tu casa? ¿Tienes la misma expectativa de que Dios te hable en ese closetcito que tú tienes? ¿Tienes esa expectativa de que Dios te hable en esos 40 minutos que te despertaste antes de irte al trabajo? Abres tu Biblia con la fe de que Dios te hable de una forma que te transforme. Te
pones en tus rodillas en tu cuarto con la expectativa de que el Espíritu Santo te revele y te hable y te toque y te llene de autoridad y te traiga algo nuevo y fresco a tu vida para poder servir como lo estabas haciendo. Jesús ha estado tratando de tener un encuentro poderoso contigo en tu casa. Ha estado tratando de hablarte. Y Judas, muy seguramente después de la crucifixión, es cuando entendió. Probablemente después de la crucifixión de su hermano, por fin creyó en Jesús y tuvo un encuentro con él, a tal grado que valoró más la sangre que lo había salvado en la cruz que la sangre que corría en sus venas, que lo hacía su familiar. Valoraba más la sangre que lo había salvado que la sangre que lo hacía su familiar. Y mi pregunta es: ¿cuántas experiencias se perdió Jesús? ¿Cuántas experiencias se perdió Judas por ver a Jesús en un punto de vista humano? ¿Cuántas experiencias perdió el mismo Pablo, que es el versículo con el que comenzamos? ¿Cuántas experiencias perdió porque él escuchaba de Jesús y solamente lo veía con un punto de vista humano? ¿Cuánto probablemente tú y yo hemos perdido? Que Él ha querido tener encuentros con nosotros, y cuánto no hemos crecido. Cuánto no hemos crecido porque hemos vivido con un punto de vista humano, que la fe nos alcanza hasta que llega el viernes, que la fe nos alcanza hasta que llega el campamento. Quiero compartir algo con ustedes. Mi fe ha sido movida desde que estoy embarazada de mi hijo nace. Es lo más hermoso. Pero me tocaba mucho en el campamento cuando la hermana Dolores decía algo de su testimonio, porque es algo que yo le he dicho a las muchachas que son muy cercanas a mí, que vienen y hablan conmigo, y les he contado esto. Y ella decía que cuando le pasó lo de sus rodillas y que se cayó por las escaleras, y que ella decía: Señor, pero ya no te voy a poder adorar de pie, ya no me aguantan mis piernas. Y que Dios le decía: te voy a enseñar una nueva posición para adorarme. No va a ser siempre en la posición que a ti te gusta. Y yo ya le había hablado de esto a otras muchachas, que yo tenía una forma de orar, yo tenía exactamente algo bien, cómo funcionaba y cómo funcionaba y cómo funcionaba. Y cuando me embarazo de mi hijo, me es imposible hacerlo de esa forma. No puedo y no pude por meses y meses. Nace, sigo sin poder y pasan más meses, y ya después siempre tengo a Tiago aquí. Y mi forma de orar y de buscar a Dios ha tenido que cambiar. Y yo he tenido que entender que Dios me ha puesto en una etapa de mi vida donde mi día a día me pide más fe para buscar a Dios, y me pide tener unos nuevos ojos para buscar a Dios de una nueva forma en mi vida cotidiana. Mi fe, it's been shaken. ¿Qué va a pasar de aquí a un año? ¿Vas a detener tu crecimiento porque estás esperando al siguiente campamento? ¿Vas a detener un encuentro de Dios contigo porque estás esperando a que el Espíritu Santo te bautice hasta el otro campamento? ¿O de qué forma en la cotidianidad Jesús está allí dándote sus palabras dulces desde la
Biblia, susurrando a tu oído mientras estás trabajando, mientras te preparas para el trabajo, antes de que sirvas, antes de que salgas de tu casa. Él te está susurrando y te está llamando: búscame, porque tengo algo que darte. Búscame, porque si esta noche tú doblas tus rodillas en tu cuarto, yo voy a transformar lo que está pasando en tu corazón, y eso que te ha estado doliendo, y eso que te ha estado mortificando, yo lo voy a transformar. Pero solamente necesito tu fe para que en tu cuarto dobles tus rodillas y me busques. Pónganse de pie. Señor, no estamos buscando un mover de un éxtasis. Te queremos a ti. Todo lo que hacemos es para poder verte cara a cara. Toda nuestra vida es para buscarte y para poder verte cara a cara. Jesús, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, porque te hemos visto con un punto de vista tan humano. Ayúdanos a no perder el respeto y no a dejar la devoción, porque somos tan familiares de que esto pase cada viernes. Si tú eres una persona que tal vez ha perdido demasiado tiempo, ha perdido demasiadas oportunidades, se le han caído de las manos tantos posibles encuentros porque estaba teniendo una vista humana. Para aquel que ha estado evaluando las situaciones en su vida, las temporadas en su vida con un punto de vista humano, aquel que necesita sabiduría, aquel que necesita un encuentro con Jesús en lo ordinario para transformar su vida. Abro el altar para aquellos que quieren pedirle al Señor poder tener un